Alfonso, bienvenido, ¿cómo le va? Muy bien, Pablo, gracias. Un gran saludo a Mariano, me alegro mucho que ya esté casi de vuelta. Te está escuchando, Mariano. Me atribuí un saludo, con gran cariño. Bueno, vamos a hablar bastante de economía, pero antes, nobleza obliga. La Presidenta de la Nación, Martín Redrado, Alfonso Prat-Gay, dos expresidentes del Banco Central de la República Argentina, en periodos donde gobernaba el país Néstor Kirchner, fueron el objeto, dos de los objetos de la reprobación y la acusación de la Presidenta de la Nación. La vemos. Para que tengan, archiven y laven toda la ropa en casa, por favor. La ropa sucia siempre se lava en casa. Hoy es un día que yo definiría como aquellos que la cadena nacional del miedo y del desánimo no va a transmitir. ¿Vieron que hay una cadena nacional del miedo y del desánimo que te larga todos los días pálidas y cada media hora cuando dan los títulos te dicen, pasó, nunca una buena? Yo dije, al otro día, qué sé yo, no te digo cada media hora, pero cada una hora, 2 veces al día dirán, importante, nada. Y debe haber aparecido así chiquito en la cadena nacional del miedo y del desánimo, como digo yo. Bueno, no era la alusión directa de Alfonso Prat-Gay, pero casi. Pero fíjate cómo son las cosas. Pero fíjate cómo son las cosas, Alfonso. Creo que me ha respondido, a través de la máquina, la Presidenta me ha respondido a lo que he dicho recién. Bueno, ya nos vamos a ocupar, después le vamos a preguntar a Oscar Aguad qué opina sobre la cadena del desánimo. Bueno, pero ahí está. Bueno, acá estamos, señora Presidente. Los que no le relatamos el país que usted quiere escuchar, pertenecemos a esa cadena nacional del desánimo. Ahora sí, la dedicatoria a Alfonso Prat-Gay. Hasta escuché, y si me permiten un minuto, hasta escuché a un ex vicepresidente del Banco Central durante las épocas, y quiero decirlo, porque fue presidente durante la gestión de mi compañero, del presidente Kirchner. Y entonces decía que el joven Kicillof, porque todos le dan a Kicillof menos edad la que tiene, pero en realidad tampoco es tan pendex. No, tiene como 40, 41 años, tranqui, que no es un pibe de 20. Lo que pasa es que el look lo ayuda y es medio descontracturado, no anda todo el día cogotado con la corbata acá, como andan algunos pensando que por eso son más importantes. Decía dónde estaba. Y le reprochaba que cuando él era presidente del Banco Central, durante la gestión de Kirchner, el país crecía, dijo, a 8 puntos, 9 puntos. Yo quiero recordarle que por favor tenga el honor de decir que se tuvo que ir porque se peleaba con el ministro de Economía por las políticas activas que teníamos y por eso se tuvo que ir del Banco Central. La verdad que cuando uno escucha estas cosas uno tiene que contar la verdad, porque las peleas que en ese momento había entre Economía y el Banco Central, que creo que esta es la única etapa en que no hemos tenido, desde que entró Mercedes Marcó del Pont, la verdad es la única etapa en la que no hemos tenido peleas entre Economía, porque siempre los del Banco Central, monetaristas por lo general, contra obviamente el Ministerio de Economía, que es el que tiene que parar la olla y necesita que la actividad económica crezca todos los días. Pero la verdad que me dio un poquito de fastidio, un poquitito de fastidio escuchar que se arrogaban políticas que habían criticado y por las cuales se pelearon con el ministro de Economía de entonces. Y además recuerdo también la circunstancia por la cual se fue del Banco Central. Fue cuando quiso imponerle al presidente Kirchner que si no nombraba 2 directores que él quería, le presentaba la renuncia. Y bueno, y Kirchner le dijo, le agarró la renuncia. Nunca le presenten la renuncia a un Kirchner. Qué pródiga matices que es esta intervención, ¿no? Perdón, Alfonso, antes que... ¿De qué se ríe Amado Gurú? ¿De qué se ríe? En serio, el vicepresidente, ¿de qué se ríe? ¿De su condición de apuntador oficial? Bueno, Alfonso.
Mira, me quedé con algo. Por supuesto lo vi varias veces este tape. Siempre le encontrás algo nuevo. Sí, vos sabés que le encontré algo nuevo y que es, ella dice, hay que contar la verdad, ¿no? Y cuando se refiere a mí, miente dos veces, ¿no? La primera es en esta parodia que armó ella de que yo tuve que renunciar. Yo no renuncié y tampoco me nombró Néstor Kirchner. Néstor Kirchner me heredó a mí. Ni me nombró Néstor, ni me echó Néstor, ni Cristina, ¿no? Terminaba el mandato, Kirchner me ofreció seguir 6 años más, estuvo 40 minutos seduciéndome para que siguiera, y le dije, muchas gracias, señor presidente, pero yo me voy a mi casa. ¿Por qué? Me voy a mi casa porque entendí que no había una comprensión cabal de lo que era un Banco Central independiente, porque intenté explicarle que solamente con un Banco Central independiente íbamos a poder mantener la inflación tan baja como la teníamos entonces, y porque intuía también de la experiencia de Santa Cruz lo que iba a venir después. La Presidenta dice, bueno, ahora Mercedes no se pelea con nadie. Y no, ¿cómo se va a pelear si lo único que hace es recibir una instrucción y cumplir? Esos son 20 puntos de inflación. Cuando nosotros estábamos en el Banco Central, la inflación era del 4 o 5%. Cuando Mercedes es obediente y no es independiente, la inflación es del 25%. Si mal no recuerdo, corregime por favor al aire si estoy diciendo una barbaridad, ¿alguna vez me dijiste que Néstor Kirchner te había ofrecido el Ministerio de Economía? Sí, eso lo dejamos para otro programa. Pero sí, eso es así, a través de Alberto Fernández. Con lo cual, digamos, se interpreta aún menos este embate de la Presidenta con vos. Sí, yo no quiero caer en eso porque sería contestar directamente algo que está fuera de lugar. Es verdad, hubo otro ofrecimiento además de ese. Pero vayamos al punto concreto. Ella está diciendo, me está acusando de respetar la ley. Porque yo quería un Banco Central profesional, con un directorio profesional, y quería un Banco Central independiente. Y cuando vi que eso no se iba a dar, dije, señores, muchas gracias, me voy. La otra falsedad, por no llamarlo mentira, supongo que será una confusión, porque o no le explican bien las cosas a la Presidenta, o no se animan a explicarle cuando ella se equivoca. La única política activa que había en el 2003-2004, desde el punto de vista de la macroeconomía, era la política monetaria. Esta se la explicaron mal a Cristina. En ese momento, tanto Lavagna como Néstor Kirchner estaban haciendo un esfuerzo muy grande por aumentar el superávit, en el marco de la discusión con el fondo, lo que vos quieras, pero si vos mirás los números, subía el superávit, subía el ahorro fiscal. El Ministerio de Economía, que como dijo ella, paraba la olla, sí, hacía exactamente lo contrario, retiraba recursos de la economía. Entonces, enfrente había un Banco Central con política activa, que éramos nosotros, que bajábamos la tasa de interés, que estimulábamos las regulaciones para que los bancos volvieran a prestar, para compensar justamente la contracción que provocaba el Ministerio de Economía y que ella dice que era exactamente lo contrario, ¿no? Entonces, las políticas activas eran las nuestras. Y nosotros nos fuimos cuando entendimos que Kirchner creyó que toda la vida podía ser activa la política, tanto fiscal como monetaria, ¿no? Ya le voy a dar paso a Mariano, pero quería preguntarte, en este momento, si uno saca la foto de la economía de hoy, ¿qué puede hacer el Banco Central? Además de obedecer las órdenes expresas de la Presidenta de la Nación. Un Banco Central que durante las semanas nos notificó que, no a nosotros, pero a los habitantes extranjeros del país, provisoriamente, que viven aquí o trabajan aquí, que quieran enviar remesas de más de $1.500, van a tener que concurrir al propio Banco Central a pedirle permiso. Además de hacer eso, el Banco Central, o de perseguir a los que compraron dólares para viajar y no viajaron, ¿qué más puede hacer? Esto último no puede hacer el Banco Central. Hay una cantidad de cosas que no puede hacer el Banco Central. Lo que hizo el Banco Central en el último mes fue básicamente limpiarle las espaldas a Echegaray. Porque Echegaray frenó el acceso al mercado de cambios y empezó a regular una actividad para la cual no tenía facultades. Entonces, 2 meses después, de vuelta le bajaron línea, Mercedes encantada vino y dijo dónde tengo que firmar, para que el señor Echegaray no tuviera problemas, ¿no? ¿Qué es lo que debiera hacer cualquier banco central de acuerdo a su carta orgánica? Es empezar a cumplir la ley, ¿no? Y empezar a cumplir la ley es dejar de recibir órdenes del Poder Ejecutivo, ¿no? Esto está en la nueva carta orgánica también, Pablo, no solamente en la anterior, sino también en la nueva, ¿no? No puede recibir órdenes del Poder Ejecutivo para
la ejecución de la política monetaria y financiera. Y esto es lo que está haciendo todo el tiempo el Banco Central. Los argentinos tenemos mucha historia debajo del bolsillo y hemos visto que cada vez que el Banco Central acataba las órdenes del Ministerio de Economía o de la Presidencia de la Nación, ¿cuál era el resultado? Inflación. Mariano. Sí, yo quería agregarle a nuestro invitado esta noche, hay una cosa más complicada todavía, que es que este gobierno no solamente usa argumentos absurdos como acabamos de ver, sino que hace de ellos todo un relato de la realidad y lo difunde por cadena de televisión, no deja difundir casi nada a lo demás, de manera que estamos sometidos a la presión de un pensamiento único, y esto requiere, me parece a mí, que los economistas, nuestros políticos, que quieren seguir siendo libres e independientes, requieren más sutileza todavía que antes, ¿no? Sí, yo creo que es así, Mariano. Incluso en este caso en particular, como en tantos otros, lo que se modifica es la historia, ¿no? El relato tiene que ir para atrás para encontrar una pelea con alguien que era un actor de 8 o 10 años atrás, ¿no? Ni siquiera es relevante a los efectos de la discusión actual, ¿no? Entonces está lo que vos decís del relato, y en la introducción que hacía Pablo al principio mencionando el tema de la inseguridad, el tema de la educación, está también la misma matriz, que es si hay problemas, embarremos la cancha acusando a todos los demás de que son o los responsables o que están mirando otro canal, ¿no? Lo de Abal Medina con inseguridad, lo que planteas de Silioni, las discusiones insólitas que plantea Aníbal Fernández, que no se le queda una idea, entonces tiene que ir a embarrar la cancha. En el fondo, lo que está faltando es una discusión seria y genuina y sincera acerca de los temas pendientes y acerca de las cuestiones que hay que resolver. Por eso, cuando yo tuve la oportunidad, le dije a la Presidenta, no se ocupe de mí, yo no soy tan importante. Usted más bien debiera ocuparse de resolver los problemas en serio, el problema de la inflación, la inseguridad, el problema del empleo, que ya está empezando a ser un problema. Déjame que te pregunte sobre eso. Si uno hace un repaso sobre el factor económico en los diarios de este fin de semana, pareciera que el gobierno ha tomado nota de algunas cosas y necesita inyectar un poquito de la versión de keynesianismo que tienen ellos, ¿no? Intervenir en la economía, le han dado órdenes a Kicillof de, en aquellas empresas en las cuales el Estado tenga inserción directa, active mecanismos para que no se caiga el trabajo. Supongo que van a llevar los programas REPRO, los subsidios al salario. ¿Hay margen y cuánto margen hay para que el Estado, cuánto margen, digo, cuánta plata, para que el Estado haga keynesianismo contracíclico en este momento? El problema, Pablo, que esto es como Sísifo, ¿no? Moreno crea la recesión que después tiene que resolver Kicillof, ¿no? Sería mucho más fácil si no tuviéramos la recesión, pues entonces Kicillof podría dedicarse a otra cosa, ¿no? Que hasta ahora lo que ha hecho no lo ha hecho tan bien. Pero Moreno festejó, dicen que le dijo a los muchachos, ya está, logramos el superávit comercial, muchachos, ya está, mi trabajo se cumplió. Sí, pero ¿a qué costo? También Moreno logró en el 2006 bajar el precio de la carne. Y después el stock ganadero cayó 12 millones de cabezas. Y la carne se triplicó. Entonces eso es una victoria a lo pirro, ¿no? Lo mismo pasó con la energía, lo mismo pasó con el trigo, lo mismo pasa con el mercado de cambios. A Argentina no le faltan dólares. Está el superávit comercial, hay 30 y pico mil millones de dólares disponibles en el Banco Central. Entonces es la primera vez que hay un control de cambios cuando a Argentina le sobran dólares. ¿Pero por qué persigue como delincuentes a los que quieren tener dólares si no necesita dólares? Sí, ellos necesitan los dólares para estar cómodos y poder pagarle a los bonistas, ¿no? Sí. La principal prioridad de ellos es, cuando vence un bono, Pablo, en vez de renovarlo, que es lo que hace cualquier país, cualquier empresa del mundo, ellos lo quieren pagar, si lo pueden pagar de antemano, incluso mejor. ¿Y eso no es progresista? No, a ver, yo creo que no. La alternativa que hacen ellos es, fíjate lo que hacen con los jubilados. Cuando vence una deuda con los jubilados y hay sentencia firme de la Corte, y hay que ejecutar esa sentencia, ahí sí la patean para adelante, apelan. Al bonista le pagan al contado, al jubilado lo patean para adelante. Yo no sé si eso es progresismo, pero si es progresismo tengo otro diccionario. Kicillof dijo que es reaccionario pensar que la plata de ANSES se puede usar solamente para los jubilados. Y estuviste de acuerdo, creo que con ese concepto macro, que
efectivamente los fondos cuantiosos de ANSES, fondos de sustentabilidad, deben ocuparse en otras cuestiones de la economía, no necesariamente en pagar a los jubilados. Sí, yo creo que ahí hay una bolsa de fondos para las futuras jubilaciones que hay que tratar de invertirlas bien. Y si desde el Estado Nacional se puede lograr invertirlas bien, vale decir, con un buen retorno y un retorno seguro, y a su vez estimular la economía, bingo, es lo que querés. Me parece que no es lo que va a lograr el plan Procrear, porque si no, no estaríamos haciendo una lotería para ver quién tiene la suerte de entrar en... Con esos fondos se está prestando a tasa negativa en función de la inflación. Se podría prestar bien, se podría prestar en proyectos de infraestructura, se podría mejorar la bolsa de los jubilados y mejorar el funcionamiento de la economía. No es lo que hacen. Ahora, eso es los ahorros del ANSES. Distintos son los recursos propios y los recursos que recibe el ANSES de la bolsa tributaria. Sí. Este año lo que resignaron las provincias y se lo dieron a ANSES. Exactamente. Y se lo dieron a ANSES, ¿para qué? Para que el ANSES tenga un superávit de 30.000 millones de pesos, para que con ese superávit pueda financiar el déficit del Tesoro. Vale decir, están acostando, si me permitís la expresión, a las provincias, sí, pero también están acostando a los jubilados. Porque en realidad esos recursos estaban destinados para pagar jubilaciones, no para financiar los subsidios, para financiar las netbooks, los que a ellos se les ocurra, ¿no? Entonces la contracara de este esquema es que estás pagando menos jubilaciones de las que podrías pagar. Hernán Lorenzino, el ministro de Economía formal, dijo que el dólar blue es un mercado pequeñito y de ninguna manera tiene consecuencias en la economía real. Eso también es falso, la segunda parte. La primera puede ser, la verdad que no sabemos cuánto mueve, pero sin duda que es marginal frente a lo que se mueve en el mercado oficial, donde van obligatoriamente todas las exportaciones y las importaciones que permite Moreno, ¿no? Pero es un mercado que establece una pauta para las expectativas, ¿no? Yo creo que nadie cree hoy en Argentina que el valor de equilibrio del dólar es el valor oficial de 4,5, ¿no? Entonces, cuando la expectativa se empieza a referir a otro valor, el valor que tenés disponible es el del paralelo. También tenés el valor del contado con liquidación, que es un mercado oficial y legal, ¿no? Que es bastante más alto que el paralelo. Entonces, yo creo que a pesar de que sobran dólares, el problema no es ese. El problema de fondo es que el dólar oficial es el único precio barato que queda en Argentina. ¿Podés salir del cepo cambiario? Sí, claro que puede salir. ¿Cómo? A ver, pensá en los 80 o pensá en finales de los 80, donde no había reservas en el Banco Central, había un déficit comercial galopante, había vencimiento de deuda externa que no podías pagar. Hoy el problema es al revés. Hoy no es que le falten dólares a la economía argentina, es que los dólares que hay disponibles los quiere tener todos el gobierno. No, y el santo Yuyito promete darle muchos alivios en el segundo semestre. Exactamente. Ahora, para vos resolver el problema cambiario, que es una consecuencia, tenés que atacar primero la causa, que es la inflación. No podés resolver la cuestión cambiaria del dólar barato sin antes resolver la inflación. Ahora, pero es como un damero tan complicado. Y mucho más complicado, Pablo, porque este gobierno que decidió hace 5 años mentirte descarada y sistemáticamente con las estadísticas oficiales, no es creíble si el día de mañana te dice quiero bajar la inflación. O sea, el que te viene mintiendo sistemáticamente no te puede prometer que va a bajar aquello de lo que no se viene haciendo cargo. Perdón, Alfonso. No quiero contribuir a la cadena del desánimo y el desaliento. Si me decís que se puede salir del cepo cambiario, pero sincerando la inflación, pero que no pueden... No, bajando la inflación. Bueno, bajando la inflación. Pero para bajarla tenés que sincerarla. Porque para bajarla tenés que decir que está alta. Exactamente. ¿O no? Bueno, pero para eso tenés que ser creíble. Y si vos no sos creíble, ya tenemos... Es la misma pregunta que le hice a Domingo Cavallo. No quiero que me des tu opinión sobre Cavallo, pero porque no vamos a discutir sobre Cavallo acá. Pero Cavallo me dijo, para eso hace falta un gobierno creíble. Ergo, faltan 3 años y medio. ¿Cómo no le vamos a dar un hándicap a la Presidente de que pueda recuperar credibilidad ella y su gabinete de acá a 3 años y medio? Pero claro que lo puede hacer. Se tiene que decidir hacerlo. A ver, para volver a mi gestión en el Banco Central, que fue el punto de partida de, no los lavarropas, sino el segundo tape. Nosotros bajamos la inflación del 40% al 3%, 4%, en un año.
Esa parte se la olvidó la Presidenta. Quizás si nos está viendo lo puede retomar. Se puede hacer. Quizás ahora sería mucho más difícil bajarla de 25 a 5 en un año. Pero se puede bajar secuencialmente con un gobierno que se lo propone, que es creíble, que promete lo que puede cumplir y que conforme va cumpliendo lo que prometió, va consiguiendo los resultados que busca, ¿no? Podría anunciar una meta de inflación más baja, los salarios se irían ordenando en esa dirección y todos nos vamos convenciendo de que esto es creíble y va bajando la inflación sin costo. La receta que propone el gobierno es la única alternativa para bajar la inflación es la recesión. Pasó en el 2009 y está pasando ahora. Pero no está bajando. Yo lamento mucho que se le ponga... Tenemos recesión con inflación. Claro, ese es el problema de ahora. Estamos en recesión y lamento que se exciten cuando uno les dice nada más que los números que dan el INDEC, ¿no? El INDEC ya muestra que hay recesión y no está bajando la inflación. ¿Por qué? Porque las expectativas están esperando alguna otra cuestión. ¿Por qué esperan las expectativas que la cosa ande mal? Porque este gobierno no es creíble. Te hago mi última pregunta y le dejo la última del bloque a Mariano. Intervención fuerte en el mercado de los hidrocarburos. Ha sido la noticia económica, política del fin de semana. Los especialistas en energía dicen esto es una locura total porque es ahuyentar aún más las inversiones, es sumar arbitrariedad, es quitar reglas de juego aún más de las que ya se quitaron con la expropiación de YPF. ¿Cuál es tu opinión? Y yo creo que si había alguna expectativa de que viniera alguien a invertir, eso no va a suceder, a menos que haya un acuerdo debajo de la mesa. De un retorno extraordinario. Exactamente, que es la única manera, porque vos pensás, Pablo, hoy con este esquema cambiario, las empresas extranjeras que invierten en Argentina no pueden girar dividendos. Entonces, ¿cuál es el incentivo que tiene una empresa para venir a invertir a Argentina si no puede llevarse parte de las ganancias afuera? Ninguno. Entonces, salvo que Kicillof organice algo al estilo Jaime en la Secretaría de Transporte, para acordar con qué empresa se puede hacer negocios y con qué empresa no, me parece que este esquema va condenado a lo mismo de los últimos 8 años. Menos energía, mayor problemas por el lado de los subsidios y un dilema que no se termina de resolver. Vamos a seguir en la cadena, vamos a seguir como integrante de la cadena nacional. Digamos esto, ¿qué desánimo? Es muy sencillo el problema. Nunca Argentina tuvo una oportunidad económica tan sencilla de resolver como esta. El problema es político, ¿no? Y el desánimo de la gente es ver cómo Cristina se pelea con Moyano, se pelea con Scioli, se pelea con este Perejil, se pelea qué sé yo con quién, en vez de enfocarse solamente en una cosa. ¿Sabes qué es esa cosa, Pablo? Dejar de hacer macanas. Más simple y llano el dicho imposible. Mariano. Me estaba acordando cuando hablaba recién Alfonso, en la última parte de la exposición, el juramento de Hipócrates, el primer médico que tuvo la civilización occidental, el primer principio es no hacer daño. El médico lo primero que tiene que hacer es no hacer daño, ¿no? Entonces uno ve todas estas cosas que están pasando y tendríamos que proponer como primer principio, el primer principio es decir la verdad, tan simple como eso, es decir, transparentar las cosas como son. Yo lo que te quiero preguntar, Alfonso, es una pregunta de alguna manera inconveniente, porque de verdad es que la mentira sistemática, la mentira propalada por los medios de comunicación, hasta cierto punto es eficaz. Tenemos que afrontar esta realidad. Es decir, 54% de los votos, bueno, será 40 ahora, pero de todas maneras es mucho para la idea que tenemos nosotros de que la mentira no rinde. La mentira no rinde hasta cierto punto, pero rinde hasta cierto punto, y el gobierno vive de eso. Así es, pero no rinde para siempre, Mariano. La verdad que lo hemos visto en muchas ocasiones de nuestra historia. ¿Cuántos gobiernos hay que ganaron más del 50% de los votos y ahora es imposible encontrar a la persona que los votó, ¿no? Me parece que lo que debiera tomar nota el gobierno ahora, más allá de distorsionar el relato, debiera tratar de enfocarse en los problemas de fondo, porque la combinación de caída en el nivel de actividad económica con inflación que todavía es muy alta, es muy dañina incluso para su propia base de sustentación del poder, ¿no? La discusión que hay ahora con el sindicalismo, no solamente con Moyano, sino con el supuesto sindicalismo
cercano a la Casa Rosada, pasa también por esa variante. Empiezan a aumentar las voces por las dos razones, porque cayó el empleo, ¿no?, sobre todo en construcción, pero también en otros sectores, y porque nadie se cree el cuento chino de que la inflación es del 9%, lo ha dicho hasta Caló, ¿no? Entonces, flaco favor se hace el gobierno a sí mismo con esta estrategia de la mentira, por más que parezca que hasta ahora le ha funcionado bien, Mariano. Gracias, Alfonso. Ojalá sea así. Esperemos. Nos despedimos, Alfonso, Mariano, y usted sigue allí, del otro lado.